¿existe un solo género musical que alabe verdaderamente a Dios, Pastor Marco? Bueno, obviamente los géneros musicales son como lenguajes y obviamente para abreviar el tema, si tú piensas que puedes hablarle a una persona que solamente habla ruso en alemán, pues no te va a entender absolutamente nada. Entonces, yo creo que es importante que podamos usar una diversidad de géneros musicales, una diversidad de lenguajes musicales para transmitir el mismo mensaje. El mensaje es el mismo, simplemente es obvio que aquí tenemos que hacer la diferencia entre música que es balanceada y música que es desbalanceada. Por ejemplo, muchas de las expresiones de música, no sé cómo llamarle, moderna o quizás algunos géneros urbanos, no todos, pero son muy desbalanceados. Son 80% ritmo, un poquito de armonía y casi nada de melodía. Entonces, obviamente, ese género desbalanceado es muy difícil que tú lo puedas ocupar en la iglesia para promover un mensaje que pueda conectar con todos los diferentes estratos de edades y de culturas. Entonces ahí es donde está el desafío, no es tanto un asunto ni filosófico, mucho menos teológico, es un asunto práctico de cómo podemos incluir los diferentes géneros musicales en la iglesia para poder conectar con Dios y conectar unos con otros en una comunión que realmente genera que todos juntos levantamos nuestra voz y exaltamos a Jesús. También ahorita nos entró una pregunta por Twitter que decía si de verdad el ministerio, dice, lo pone entre comillas, si el ministerio de alabanza es bíblico o no en las iglesias. Quizás están preguntando a una persona un poco controversial en cuanto al tema, porque yo siempre he dicho que el ministerio no es dirigir la alabanza, o el ministerio no es la música es una herramienta y el dirigir alabanza es una función. El ministerio, en mi opinión, es el ministerio del Espíritu Santo. Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, pregonar libertad al cautivo, vista al ciego, poner en libertad al oprimido. Ese es el ministerio. Ahora, yo puedo usar muchas herramientas, puedo funcionar en diferentes funciones, valga la redundancia, y entonces de esa manera servir al Señor. Pero a veces nos metemos en la cabeza el hecho de que, bueno, la música es mi ministerio, así es que no me pidas que evangelice, no me pidas que sirva en otras áreas, porque mis dedos están consagrados para tocar las teclas de un piano, ¿no? Ese es mi ministerio, lo cual realmente no es bíblico. ¿Qué piensa el resto? En el Nuevo Testamento no hay el ministerio de alabanza como tal, quizás por eso surge la controversia en algunas personas que van a buscar en el Nuevo Testamento y hablan de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero no encuentran el de alabanza. Pero obviamente lo vemos claro en el Antiguo Testamento, como parte de los levitas, una estaba consagrada a ser cantores e intérpretes y también músicos en la casa de Dios. Sí, yo creo que no es el hecho que no se mencione directamente como un ministerio particular, no significa que no exista. Porque la Biblia dice que hay diversidad de operaciones, de ministerios y de manifestaciones. Algunas ni siquiera sabemos cómo se llamaban o cómo se llaman en la actualidad, pero Dios sigue usando a la gente. Y gracias a Dios, porque en el cielo también hay ministerio de alabanza y es algo que vamos a dedicar toda la eternidad. Cantemos feo, algunos más que otros, ¿verdad? Vamos a estar alabando al Señor siempre. Pastor Delgado. ¿Sabe qué? Sí, yo creo que es un tema de semántica también. Claro, pero hablando de, por ejemplo, de ministerio, no. El Salmo 150 es poderosísimo en esto. Dice aquí del versículo 3 adelante: alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respire alabe a Jehová. Es interesante, como dice claramente, habían cantores en el templo que eran jefes de familia, de acuerdo a Crónicas. Así que yo creo que sí hay un ministerio de alabanza. Todo depende semánticamente, como dice ahora él, qué es lo que quiere decir esto, pero sí hay un área en el cual hay personas llamadas a ministrar a través de la alabanza, y tal vez no estar en un púlpito predicando, pero sí estar en un púlpito cantando o tocando un instrumento.
Le llamamos a eso ministerio. Sí, y por cierto, ¿Y qué? por cierto, lo vimos a usted, Pastor Delgado, lo vimos ahí dándole duro a los timbales, o no sé qué es lo que estaba tocando cuando tuvo el aniversario. Ahora, ¿y el ministerio de la danza, o lo que ya también la gente dice, no, yo soy del ministerio de danza, donde... Bueno, yo vuelvo a insistir en el tema. Yo sé que a lo mejor no es una postura muy popular, pero yo vuelvo a insistir en el tema. Realmente usamos la palabra ministerio como un sinónimo de área o de departamento. De hecho, ministro es siervo, ministrar es servir. Entonces, lo que a mí no me parece es que usemos el término, este es el ministerio de la danza o el ministerio de la alabanza, como si ese fuera el llamado de Dios para la persona. Y eso es reducir de una forma muy, muy poco provechosa todas las expresiones de servicio al Señor que esa persona puede ofrecer, porque ya se metió en la cabeza que su ministerio es la alabanza o su ministerio es la danza. Y entonces ya no participa tan activamente en otras áreas de servicio que debería de participar. Claro. Marco, una pregunta. Estamos hablando de atraer a los jóvenes. Yo a veces he sentido que algunas de las danzas que se usan en las iglesias pueden ser un poco cortantes para algunos jóvenes o aún gente de mi edad que ya no somos tan jóvenes. Uy, y tan adolescentes, somos jóvenes, pero no sé qué piensan. Ese es un tema muy fuerte y la verdad es que ahora sí que aquí entre nos, ¿verdad? Que no lo Aquí sepa entre nos nadie. te puedo decir que sí me preocupa, exactamente, que no lo sepa nadie. Me preocupa que a veces hay algunas expresiones de danza en las iglesias en las que participan no solamente mujeres, sino hombres, y los movimientos son demasiado femeninos. Y yo creo que ahí sí hay un problema que en algún momento deberíamos de buscar un consenso de una enseñanza que pueda hacer que la expresión de una danza en un hombre pueda ser verdaderamente una expresión de su masculinidad, si pudiéramos decirlo de esa manera, y exaltar al Señor con toda la fuerza y con toda la potencia que Dios le ha dado a un hombre, y si me permiten decirlo, pues con una buena dosis de testosterona en ese sentido. Muy bueno. Y que no sea una cuestión que sea muy femenina. Sí, tiene razón. Tiene razón. Es difícil ver un grupo de muchachas y jóvenes y varones bailando y que salga el muchacho con una banderita, una florecita. Eso quita la masculinidad de la persona. Yo creo que tenemos que tener cuidado en esa área. Sin embargo, viendo lo que estaba hablando previo, aunque no debemos limitarnos, cada cual tiene su don. Y realmente el que está danzando está ministrándole al Señor en lo que el don que tiene. Por ejemplo, yo no puedo danzar, nunca pude, yo tengo dos pies izquierdos, como se dicen. Entonces, yo me limito en esa área porque no es mi don. Pero siempre he podido hablar, siempre he podido comunicarme. Dios me ha usado en lo que tengo. Yo creo que el que está ministrando en danza, como el que está ministrando en música, está ministrando, ese es su ministerio. Ahora, que no debe limitarse, pero posiblemente ese sería el ministerio primario, porque es parte de su don. O él habla, la posibilidad de hablar correctamente y poder alcanzar masa, o el poder danzar, el poder tocar un instrumento. Y eso va a ser el ministerio primario. Así lo veo yo. Sí, no, y yo estoy de acuerdo en eso, solamente que vuelvo a insistir. O sea, Jesús no dijo ir por todo el mundo y hacer ministerios de danza. Él dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Entonces, ese es el ministerio. Predicar el evangelio, hacer discípulos y establecer una conexión fuerte de cada persona con la iglesia de Jesucristo. Marco, y obviamente eso lo hacemos con diversidad de formas y expresiones y ministerios. Una preguntita, ¿no? Yo sé que tenemos que pasar a otra, pero ¿qué pasa, volviendo a lo de la música, qué pasa cuando se dice solo este género de música es el que se puede usar para alabar al Señor? Que es una expresión que se usa mucho actualmente. ¿Están equivocados? Bueno, eso quizás sea imposible cambiar la mentalidad de una persona que ha decidido que eso es lo bíblico y eso es lo correcto. Es casi imposible cambiar la mentalidad de una persona. Igual, obviamente, si alguien está abierto a entender que
los tiempos cambian, los géneros musicales cambian, las expresiones cambian. Por ejemplo, hoy usamos, la mayoría de nosotros, la Biblia, la versión Reina Valera 1960, no usamos la 1909, porque hay muchas palabras que están en la 1909 que ya no son accesibles y entendibles para nosotros. La música es igual, hay una evolución musical, y siempre y cuando nos mantengamos en la esencia del mensaje que está siendo transmitido a través de la música, y obviamente en la iglesia los domingos tiene que ser decididamente vertical la expresión musical. En otras palabras, exaltación y adoración al único que es digno.